El texto de la Torá en esta parashá continúa con lo que habíamos hablado la semana pasada respecto de lo que era la santidad. Recuerdan aquel versículo que decía: santos deberéis ser porque yo soy santo, a partir del principio que la santidad de Dios implicaba que el pueblo debía aspirar a sostener santidad. Pero una cosa más maravillosa que habíamos hablado la semana anterior, la semana pasada, es que la santidad tenía que ver con la conducta. Habíamos visto que la ética, que la conducta moral del individuo también transfería santidad, más allá que la pureza cúltica eventual. Esa unión entre culto y conducta y ética haría entender a aquel que abordase este tema que la santidad era una cuestión absolutamente de completud, donde el hombre, su culto y su sentimiento y su actitud eran los que lo llevaban adelante a ser una persona digna, una persona querida, respetada y santa, utilizando la misma palabra para allá. En este texto que nos corresponde acá en Parashat Emor, que estamos hablando, el tema de la santidad se refiere concretamente al sacerdote, a los sacerdotes, a los Kohanim, y al Kohen Gadol, al sumo sacerdote. Pero aquí cambia un poco el sentido de santidad, y algunos respecto de este cambio adoptan una actitud crítica. El texto dice: dijo Adonai a Moshe: habla a los Kohanim, hijos de Aarón, y habrás de decirles: por persona muerta no habrá de impurificarse en su pueblo. Los sacerdotes no se pueden impurificar acercándose a personas fallecidas. Esto implica que son líderes del pueblo, pero cuando una familia, siendo ellos líderes del pueblo, perdía un ser querido, el sacerdote no podía impurificarse acercándose a esa persona fallecida. El texto dice: excepto por su consanguíneo, el que está cercano a él. Por ejemplo, el sacerdote podría impurificarse si falleciera su madre, su padre, por su hijo, por su hija, por su hermano, por su hermana que no había conocido hombre, la que está cercana a él, que no ha sido desposada por hombre, dice el texto, por ella habrá de impurificarse. No habrá de impurificarse el Señor en su pueblo para profanarse. O sea, obviamente, algunos cuando miraban este texto dicen: pero ¿no era que la santidad tenía que ver con la ética? Si eres el líder del pueblo, ¿sí?, el jefe de la espiritualidad, donde va a acompañar a personas que necesiten eventualmente ser acompañados en un momento de dolor, si el sacerdote no puede estar presente, ¿cuál es la relevancia de su liderazgo? ¿Hacer sacrificios? ¿Tomar un culto distante? Habíamos dicho la vez anterior que la santidad verdadera era aquella que hacía que vos tuvieses sensibilidad frente al otro y que te acercaras a él. No importa que a veces tuvieras que ensuciar tus deditos. Acá en el texto aparece que el sacerdote no puede tomar contacto con las personas muertas y en consecuencia no estar cerca de aquellas personas que están de duelo en función de que tienen que enterrar a sus propios seres queridos cuando abandonan este mundo. Yo recuerdo que mi maestro y rabino Marshall Mayer, una vez tocando esta parashá y hablando a un seminarista que estaba siendo ordenado, que se iba a terminar su estudio rabínico, que iba a ser rabino, le deseó que en su vida rabínica nunca adopte la actitud que en este texto se explica respecto de los sacerdotes. Y esto sin mencionar lo que el sumo sacerdote tenía que cumplir, cuando el texto concretamente lo que dice: y el Cohen que fuera promovido por sobre sus hermanos, sobre cuya cabeza se habrá de verter el óleo de unción, o sea, el sumo sacerdote, el sacerdote máximo, y que fuera investido para portar los ropajes, su cabellera no dejará crecer ni su ropa podrá rasgar, y hasta ninguna persona muerta habrá de allegarse. Por su padre y por su madre no habrá de impurificarse. O sea que en este caso ni siquiera por el padre y la madre. Y el texto sigue diciendo que este hombre no podía casarse con una mujer que haya sido viuda o divorciada o profana. A estas no habrá de desposar, ya que solo a una mujer virgen de su propio pueblo habrá de tomar como esposa. Es como que en este caso la santidad adquiere solamente ribetes cúlticos y se le exige al pueblo que respete estos aspectos del sacerdote. Obviamente no voy a tomar una actitud anacrónica y voy a olvidarme que estamos hablando de una legislación que tiene algunos miles de años. Pero en definitiva es interesante, citando de vuelta a mi maestro Marshall Mayer, dice: frente a esta actitud, la institución sacerdotal fue perdiendo valor hasta que desapareció. Y la verdad es que desaparece cuando se termina de destruir el Beit HaMikdash
Y ya antes inclusive de eso, los escribas y los rabinos comienzan a tomar liderazgo. El rabino, que es un maestro, no es un señor del culto solamente. Es un maestro donde en el culto cumple un trabajo en sí mismo, pero también no tiene problema en extender su mano y meterla en la tierra y ensuciarse, simplemente para abrazar al que lo necesita, el que está sufriendo por la muerte de un ser querido, o entender que una mujer viuda o una mujer divorciada, que no haya sido virgen en ese momento, es una mujer que podría tener derecho también para ser feliz y formar matrimonio y familia y pareja con el líder del pueblo. Entonces Marshall decía, quizás por eso los sacerdotes desaparecieron, quizás por eso dejaron de ser líderes del pueblo, porque el pueblo finalmente no se sentía del todo acompañado por ellos. Y el liderazgo que creció es el liderazgo del Rebbe, el liderazgo del maestro que se acerca al corazón de todos. Entonces, de alguna manera, quizás el mensaje del texto es, así debe actuar un sacerdote, pero la virtud de su santidad terminó siendo la condena de su desaparición. Solamente aquellas personas que de verdad toman sus manos y la ensucian si hace falta y abrazan a sus semejantes que los necesitan, son aquellos que van a tomar lugares de liderazgo simplemente porque el pueblo los quiere y los necesita para estar con ellos. Quien se tome la distancia frente al dolor ajeno y diga, estoy cerca de Dios, debo mantener impoluta mi conducta desde el punto de vista cúltico solamente, para que no tenga ningún tipo de suciedad, ni mancharse los dedos ni las manos, tenderá necesariamente a desaparecer. Usa tus manos, abraza al que te necesita, aunque las lágrimas ensucien tu ropa y aunque el llanto del otro te haga sentir dolor en el momento en que lo abrazas. No dejes de hacerlo. Ahí es donde vas a tomar tu rol de liderazgo y de ser humano, querible y querido. Shabbat Shalom para todos.